Gloria a Dios. Aquí estaremos el sábado a las 20. Ah, no, cierto, yo no entro en el rango. No entro, tal vez como invitado especial, pero bueno, ahí estaremos disfrutando. Bienvenido. Saludé a un puñado nada más, así que pido disculpas a todos los que no pude saludar porque arrancaba el culto. Así que bienvenidos con la convicción de que Dios nos va a hablar. Le invito a abrir la Biblia en la carta a los Efesios. Es una carta excepcional que escribió el apóstol San Pablo a una iglesia que cuando él escribió, allí por la mitad del siglo primero, era una iglesia poderosa. Cuando uno entra en las cartas del Apocalipsis, hay una carta a la iglesia de Éfeso y un poco trae congoja al corazón porque esta iglesia prominente se había enfriado en su primer amor. Así que es una de las cartas cristológicas que también nos habla mucho acerca de la eclesiología, de lo que es la iglesia. Es muy rica, le recomiendo que la lea. Versículo 3, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo el que creyó, fue bautizado y es discípulo de Jesucristo, tiene un lugar en los lugares celestiales reservado por el Señor. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Quiero que leamos versículo 21, 20. Está hablando de la operación del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole Dios a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Escuche, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pensemos, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestro tema en esta noche es las características de la iglesia verdadera. Este término iglesia, cuando fue adoptado por los apóstoles, fue extraído de la cultura griega de aquel tiempo. El origen de la palabra es eclesia y es un término griego que se utilizaba para los encuentros sociales y políticos que se llamaban asambleas públicas. Y el cristianismo tomó la idea, la acuñó y de allí se tradujo iglesia. Ese es el nacimiento del término. Aplicado a la vida de los cristianos, es la asamblea del pueblo de Dios que sigue a Jesucristo. Esta es nuestra iglesia. Dentro de las miles que hay en el mundo en este tiempo, nuestra iglesia es una más que pertenece al reino de Dios,
a quien el Señor Jesucristo vendrá a buscar pronto. La cruz es el símbolo fundamental de la Iglesia. En los primeros tiempos, los cristianos, en medio de la persecución, utilizaron el pez por el significado de las palabras en el origen griego. Nada más que por eso, para evitar ser descubiertos, etc. Pero pronto la cruz trascendió las décadas, trascendió los siglos y los milenios. Y es el símbolo del cristianismo. Es imposible pensar en una iglesia sin cruz. No es verdadera. No es verdadera. Yo me acuerdo en mi niñez, no tengo que ir al taller de la memoria, Marco, tengo una memoria bárbara. Si me acuerdo de mi niñez, nos juntábamos, no éramos cristianos, en todo caso cristianos nominales, tradicionales, con toda mi familia extendida, y nos juntábamos a la vuelta de un templo estilo inglés que está en Bolívar y la Avenida Márquez, en José León Suárez. Y jugábamos en esa vereda que era de tierra en aquel tiempo, y veíamos entrar y después salir un montón de gente. Yo le estoy hablando de hace 60 años. A veces voy a la casa de mi cuñada que vive a la vuelta y la miro al costado izquierdo del auto. Sigue estando el lugar, sigue estando la edificación, pero no está la cruz. Ya no es una iglesia. Y de esto Hugo, que es conocedor, ya hace varias décadas que dejó de funcionar como iglesia. En tiempo fue depósito de caños, de cualquier cosa, menos iglesia. Y ahí está el símbolo. Yo digo, cuando la iglesia no tiene cruz, no es iglesia. Es un grupo de personas que se reúne con un propósito social o religioso, pero no es iglesia. La cruz es el símbolo de la iglesia, porque así nuestra iglesia tiene diferentes clases de cruces. El otro día, en un encuentro de pastores de acá del distrito de San Martín, me hablaban de, sos el pastor de la iglesia de la cruz y de la fuente. Así se la conoce, ¿no? La iglesia de la cruz, en donde muchas personas se encuentran con Jesús y empiezan una vida nueva con Él. Características de una iglesia verdadera. Es una iglesia que está centrada en la cruz de Jesucristo y que está centrada en esa obra única del Calvario, que no puede ser sustituida. Solo alguien que ha sido renacido por el Espíritu Santo, que ha tenido un encuentro de fe con Jesús, puede hablar de las cosas sagradas, de la palabra poderosa de Dios. Usted y yo, que somos iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Bueno, alguno de ustedes dirá, no es mi caso, pero tiene cabeza grande el pastor. ¿Será la cabeza de la iglesia?
Ningún pastor es cabeza de la iglesia. No importa el título que se le dé. Hay iglesia que lo nombran apóstol, profeta, no importa. Debemos aprender que sí, en la iglesia hay niveles de autoridad clarísimos en la Escritura, pero no son jerárquicos. Son funcionales para servir. Y eso es importante. Y a quien dirige la iglesia, a los pastores, evidentemente Dios los llama. Hay un llamado sobrenatural. Y la persona responde y es dotada por el Espíritu Santo para esa función en el reino de Dios. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Es Cristo Jesús. Fíjese qué interesante que hemos leído que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No tenemos un líder religioso mundial, la Iglesia Cristiana de Jesucristo. Esto es de otra religión. No es del cristianismo puro y verdadero evangélico. No hay uno. Es Cristo. En cada una de las congregaciones, Él reina, Él actúa con autoridad a través de los distintos dones, ministerios y llamados. Ahora, esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque Él nos ha dejado, recién fue mencionado, la palabra viva que es la Biblia. Y en ella encontramos las enseñanzas para la vida cotidiana, para el tiempo, para la eternidad y para nuestra convivencia y servicio como iglesia. Cada uno no hace lo que quiere. Marta, por favor, baja tu brazo. Levántalo. ¿Y cómo te obedece? Pues tu cabeza le está dando el informe y el brazo obedece. Cuando esto no ocurre, evidentemente hay una disfunción que está afectando. Entonces, uno de los miembros no responde a lo que la mente le está indicando o no. Y esto ocurre lo mismo en la iglesia. No es la anarquía, porque a mí me gusta algo, porque yo quiero algo, porque yo hago algo, porque yo doy algo. No hay diferencias. Las diferencias son funcionales. Vuelvo a repetir, la cabeza es Cristo y Él se manifiesta en cada una de nuestras vidas. La iglesia no es el edificio, aunque vulgarmente lo llamamos iglesia. ¿A dónde va? Y voy a la reunión. ¿Dónde? En la iglesia que está. Pero la iglesia eres tú, soy yo. La iglesia somos nosotros, que hemos sido transformados y perdonados por el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero decirle lo siguiente. Vivimos en un país lleno de religiosidad. Ir a una iglesia no nos hace salvos. No nos confundamos. Tradicionalmente se nos enseñó en religión que por ir a la iglesia éramos salvos. Usted puede venir aquí y nos gozamos, pero no se va al cielo por venir a las reuniones. Ni usted
ni yo. Es cuando Jesucristo entra en nuestro corazón y tenemos esa certeza, esa experiencia y ese perdón de Dios y nuestra vida es transformada por Dios. Ahí comenzamos a ser cristianos. Ese encuentro de crisis con Jesús. Yo a veces le pregunto a alguien, ¿y cuándo aceptaste al Señor? Y no sé. ¿Cómo no sé? Yo le puedo decir, el 13 de enero de 1973, en una de las playas de la costa, me testificaron de Jesús, lo recibí y nací de nuevo. Ni conocía lo que era una iglesia evangélica, pero Cristo había entrado a mi corazón. Y cuando fui a congregarme ya estaba convertido. Aprendí lo que era ser cristiano, pero ya lo estaba experimentando. Hay un momento de crisis y de encuentro con Jesucristo que nunca lo vamos a olvidar. Usted festeja sus cumpleaños, el nacimiento físico, pero el otro es el nacimiento espiritual, cuando nos encontramos con Jesús en la vida. Él es nuestra cabeza. A mí me impacta la visión eclesiológica que tenía la iglesia primitiva y que a veces por el transcurrir de los tiempos se nubla un poco y se pierde. Cuando el Señor Jesús se aparece en el camino a Damasco, a un hombre sincero pero equivocado como Pablo, que perseguía el cristianismo, usted sabe la historia, se cae del caballo, queda ciego, una luz penetrante lo deja ciego por 3 días y él tiene la convicción de que es Jesús, en quien él no creía, no aceptaba y perseguía a la iglesia y daba el ok para que mataran a los cristianos. Ahora, fíjese, él le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le responde? Yo soy el que tú persigues. Mire qué teología profunda. ¿Qué le está diciendo Jesús? Tú me persigues a mí porque persigues a la iglesia, a mis hermanos, que son mi familia, mi iglesia. Me estás persiguiendo a mí, Saulo. Estás rotundamente equivocado. No alcanza con ser religioso como tú eres. Necesitas convertirte a mí. Y lo segundo que le pregunta Pablo es, ¿qué quieres que haga? Señor, Señor. Y el Señor le dijo, hoy te llamo para una obra grande, para anunciar mi nombre y mi obra y fundar cantidad de iglesias y propagar el evangelio en todo el reino del Imperio Romano. Pero qué tremendo. Qué tremendo. Usted sabe la obra que Dios hizo a través de Pablo. Pero iglesia es esto, la comunión con Jesucristo como iglesia no puede ser reemplazada con la comunión personal. Son 2 dimensiones distintas. Cuando a veces me llaman, dice, pastor, no puedo ir por esto, por lo otro, pero igual lloro. No es lo mismo. No se debe mentir, se debe decir la verdad de la Escritura. No es lo mismo.
Una cosa es el cristianismo que yo cultivo a solas con Jesucristo o en mi vida cotidiana. Y otra cosa es cuando la iglesia se reúne como iglesia para anunciar el Evangelio, donde el Espíritu de Dios se mueve dentro de la iglesia. Son dos cosas distintas. ¿Me entiende? Diferenciadas, de alto valor cada una, pero por eso el Señor dice, cuando escribe la carta a los hebreos, el Espíritu Santo vio que la iglesia había perdido el hábito de congregarse en ese tiempo, ya en el primer siglo. ¿Y qué dice el Señor? Algunos tienen la costumbre de dejar la congregación, entre comillas, la iglesia. Una mala costumbre. Y cuando ustedes ven que mi retorno se acerca, cambien el rumbo, dice el Señor. Cambien el rumbo. Dios nos llama a congregarnos y a celebrar al Señor como asamblea, como iglesia, para celebrar a Él. Hay cosas que suceden en un culto que no van a suceder de otra forma, porque el Señor dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hay algo especial de Dios. Cuando le cantamos, cuando le adoramos, cuando lo bendecimos, cuando testimoniamos, el Espíritu de Dios se derrama. Mire, esta mañana me sucedió algo que no siempre es frecuente en medio de un culto. Y en otra iglesia. Me invitaron a predicar un pastor amigo en San Fernando, en una de nuestras iglesias de la Alianza. Con sumo gusto fui y llegué antes. A mí no me gusta llegar tarde. Llegué antes que empezara el culto. Y estaban cantando porque estaban en el final de la cena del Señor. Él me dio el horario del culto general. Pero llegué antes, entonces hoy participé de la cena del Señor. Y mientras estábamos cantando, el Espíritu Santo me hablaba. Fue tan fuerte la presencia, yo soy muy duro para llorar, pero que las lágrimas empezaron a brotar, a brotar, a brotar, totalmente conmovido. Y me dijo lo que él iba a hacer con el mensaje en esta mañana. Y mientras lo ratificó, porque mientras predicaba, 3 veces me sucedió lo mismo. El quebranto del corazón y el impacto en la vida de los hermanos. Dios se derrama en medio de la alabanza de su pueblo, de la adoración, y ocurren cosas, milagros. Usted no ora por una persona y de pronto el Espíritu se mueve, la toca y la sanó. Y la sanó, punto. Gloria a Dios. Porque el que es la cabeza, Cristo, no es una imagen, es una realidad viviente, es Dios que está en medio nuestro. Por eso no proclamamos una religión. Y tal vez tú estás en el camino de la religión. En esta noche quiero invitarte a que entres al camino, el camino angosto de seguir a Jesucristo con fidelidad, de que te conviertas. Dios no tiene simpatizantes. Y permítame una expresión, Dios no quiere creyentes. Wow.
Se volvió hereje el pastor. Dios quiere discípulos. A veces nos confundimos. Porque el diablo cree y conoce la Biblia, por favor, y tiene la habilidad de distorsionarla para confundir a la gente. Él cree. Y el diablo está condenado al infierno. Dios quiere conversión absoluta. Y que lo que Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor?, sea la realidad de nuestra vida. Señor es el dueño, se utilizaba para el rey del imperio, la autoridad máxima, Adonai. Y cuando nosotros utilizamos ese término, le estamos diciendo: Dios, tú eres mi Dios. Yo vivo para amarte, obedecerte y servirte. No es una expresión litúrgica que cantamos, Señor. No, es la vivencia interna. No somos religiosos. Somos cristianos. Discípulos de Jesucristo. El más grande título que un ser humano puede ostentar. Discípulo de Jesús. Y fíjese que cuando el Señor dio la gran comisión, que es el objetivo y propósito máximo de la iglesia de todos los tiempos, Él dijo, enseñándoles todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Id y haced, ¿qué? Creyentes, simpatizantes, amigos del Evangelio. No, discípulos. Hermano, el Jesucristo vendrá a buscar a los discípulos. A los discípulos. No se confunda. No se confunda. No busca a los simpatizantes, porque no están preparados para ir al cielo. Busca a los discípulos. Al que creyó, fue bautizado y ha tomado un compromiso con su cuerpo, con su iglesia, en obedecerle, en servirle. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. ¿Usted vio alguna mano por ahí que anda suelta? Vos, Silvi, que estabas luchando con un bebé. Hay una cabeza suelta que usted puede pisar. ¿Ve un dedo por ahí? ¿Un ojo? No. Armoniosamente están colocadas ordenadamente según su función en nuestro cuerpo. Y lo mismo los órganos internos. Y cuando disfunciona uno, se duele todo el cuerpo está afectado. Cuando uno de ustedes no está, el cuerpo lo siente. Tal vez es un ojo que falta, un dedo, una mano, pero algo falta. Porque somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué dijo Jesús a Pablo? Tú me persigues a mí. Pero él, que era un teólogo equivocado, pero lo era, captó inmediatamente lo que le dijo de Jesús. No le dijo, ¿pero qué me querés decir? Si yo no te conocía a ti, yo perseguía a los hombres. No le dijo eso, él captó. Jesús le dijo, estos hombres que perseguís son mis hijos, son mi iglesia, son mi boca,
son mi vida moviéndose, son mis manos extendidas, son mi lengua enseñando, proclamando y aún dando su vida por mi causa. ¿Lo entendió? Y necesitamos recapturar esa visión del Señor. ¿Qué es ser iglesia? ¿Pasar un lindo momento juntos? De hecho, que a todos nos agrada. Ir a un picnic, aprender, empezó Panorama de la Biblia, venir al culto de oración, las canciones de los domingos, la predicación. Fantástico. Pero es algo más profundo, vital. Sí, usted me va a decir, hay situaciones particulares. Desde luego que las hay. Pero discúlpeme, tengo 50 años de cristiano y excepcionalmente he faltado. En todas las iglesias, primero que me congregué, en una por 4 años y en todas las que pastoreé. Tengo 10 operaciones. Usted quiere decir, pues, pastor es insensible. No. Tengo un Dios grande, creo en Él. Hay una diferencia. Y a veces tengo el contentamiento que Pablo dice. Y frente a las situaciones difíciles, sigo abrazado al Señor y sigo fiel a Él. Entonces, honestamente le digo, muchos casos son porque nos acostumbramos a no congregarnos. Y eso es dañino para usted. Es dañino para la iglesia, porque la iglesia te extraña, se duele. Tú eres importante para la iglesia. Tal vez la iglesia mira con un ojo solo porque tú eres el otro ojo. La iglesia quiere bendecirte, es un lugar de bendición. Es un lugar para edificarnos unos a otros. Tal vez no nos hablamos todos juntos, pero solo un abrazo, una mirada. No dejemos que el diablo nos engañe. Quédate. Yo acostumbro a decir, pero fuiste a trabajar el lunes y sí, tuve. No. Jesucristo es más importante que tu trabajo. Si ordenamos las prioridades, seremos bendecidos. Si las distorsionamos, se provoca el descalabro en nuestra vida. ¿Entiende? Ahora bien, la iglesia tiene que hacerse fuerte en esa fidelidad con Dios. No venimos por costumbre. Venimos para celebrar al Cristo vivo que entregó su vida por nosotros. Y venimos para recibir bendición y ser de bendición a los demás. Maravilloso. Maravilloso. El testimonio que recién María del Carmen dio es realmente impactante. ¿Cómo se llama tu chiquita, Estela? Isabela. Isabela pasó a recoger la ofrenda el domingo pasado con algunos de los maestros, ¿no? Luz, estaban varios. Ella después en la semana y en la casa, ¿qué dijo Estela? Estaba contenta porque había trabajado para el Señor. ¡Qué impacto! Fíjese, ¿cuánto tiene? ¿8 años? ¡Qué impacto! Y a veces menospreciamos eso. Un servicio que para los adultos por ahí no tiene una relevancia, sin embargo para Dios la tiene, y para la sensibilidad de un niño también. Recoger la ofrenda para el Señor. Un acto de adoración. Siempre lo fue,
Siempre lo fue. Desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia. Es tremendo. A veces tenemos que repensar ciertas cosas y tratar de ajustar nuestra mente y nuestro corazón al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Y vamos a agradar al Señor. Vamos a agradar al Señor. ¿Qué alegría más grande para uno es agradar al corazón de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Con amor, con obediencia, con servicio, con ofrendas sacrificiales. Estamos trabajando en el tema de la próxima edificación. Es un gran desafío, pero lo hemos tomado. Lo vamos a hacer en etapas. Estamos estudiando posibilidades de compras y se ha hecho la primera corrección, o se está haciendo, Hugo, de planos como devolución de la municipalidad. Una corrección volverá, pasa que no podemos edificar legalmente sin la aprobación final del plano. Ese es el punto. Entonces estamos estudiando cómo poder avanzar en nuestro proyecto. Pero hermano, dé generosamente a Dios, no una vez. Dios a usted y a mí nos prospera siempre. Y dé con el corazón. Hay sobres para que usted lleve. Somos parte de la iglesia de Jesús. Fíjese, en la clase de panorama de la Biblia hay 10, 11 personas. No entran allá adentro. Son adultos, no entran. Diga que Susana tiene el don de milagros y los hizo entrar. Pero es la verdad lo que le estoy diciendo. Y cuando los niños sobrepasan la cantidad, no entran en las aulas. Entonces, no es un lujo pensar en ampliar. Es una tremenda necesidad. Hay que ver más allá, a la generación que viene. Hay que ver eso. ¿Tiempo difícil? Y sí, tiempo difícil. Pero nuestro Dios no cambia. Y Dios tiene los recursos. Y Dios nos pone los recursos para que los administremos para Él. Venir a la iglesia. A veces venimos con mucha alegría, a veces con algunos, me pasa a mí, con un hombro, con el otro, con una rodilla, con la otra. No va a pensar que soy Superman, pero me abrazo al Señor. Y a veces estamos pletóricos, como dicen los jóvenes, pum para arriba, pero vengas como vengas, no me cabe la menor duda que Dios te va a hablar. Puede ser el abrazo de uno, la oración de otro, la palabra que sale, un versículo que alguien leyó y el Espíritu Santo lo toma y te lo clava en el corazón. Tú dices, esto es para mí. Ni siquiera fue el mensaje central. Esto es para mí. ¿Entiende? Quiero concluir pensando en lo que el Señor Jesús nos enseñó en San Juan capítulo 15. Él dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y Él añadió, trazando la metáfora en que el pámpano separado de la vid muere. No es solo que no da fruto, muere, pierde la vida. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Tómelo, hermana, hermano, joven, adolescente, tómelo como una norma para la vida. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nos secamos, nos morimos.
No es meramente que no damos frutos. Si estamos secos, no vamos a dar. Es que nos secamos. La fe se seca, se adormece. Y no tenemos fuerza espiritual. Porque nos hemos corrido del centro de la fe cristiana, que es Jesucristo. Le animo. Usted que ya ha abrazado la fe y que tiene la convicción que ha recibido el perdón de Dios, sea fiel. Dios le recompensará. Pero tal vez hay personas que nunca lo han visto así, la perspectiva de la iglesia. Y que en esta noche quieren decirle a Dios: yo quiero pertenecer a la iglesia verdadera. Hasta aquí fui un simpatizante. Ahora quiero convertirme, Señor. Y Dios está aquí. Y Dios quiere abrazarte. Si tú quieres convertirte, haz esta oración. Cerramos nuestros ojos. Haz esta oración. Repite estas palabras a Dios, no a mí, a Dios. Dile: Dios mío, hoy quiero convertirme a Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Tal vez estuve confundido, con buenas intenciones, pero no estaba en tu camino. Hoy quiero recibirte, Señor Jesús. Dígaselo como mi Dios y mi Salvador. Entra, Dios, a mi corazón. Entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Y pone en mi corazón la seguridad de la vida eterna que tú me regalas. Gracias, Dios mío. Dame una vida nueva. El pasado queda atrás, tú que hiciste esta oración. Comienza una vida nueva con Jesucristo. Bendice grandemente, Señor, a los que en esta noche están diciendo: yo quiero convertirme y ser discípulo de Jesús y seguirte, Señor, y pertenecer a la iglesia de Jesús. Bendícelos, Señor, grandemente. Tú has visto sus corazones. Te ruego que tu Espíritu venga a morar a sus vidas y produzca el milagro del nacimiento espiritual. Llénalos de tu poder, Señor Jesús, para que vivan en victoria sobre toda dificultad, sobre toda acechanza del enemigo. Revístelos del poder de tu Espíritu y pone hambre y sed por tu iglesia y por tu palabra. Gracias, Señor. Los bendigo en tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a bendecirnos los unos a los otros. Son las actividades semanales de siempre, añadiendo la del sábado del 2050. Abrace, salude, bendiga a su hermano, a su hermana.